Hola a todos, vamos a ver cómo realizar un regulador con un eh, circuito LM317. En este caso, bueno, estamos en el datasheet. Vamos a ver primeramente las características de este regulador. Vemos que es un regulador de voltaje positivo que nos dice que va a trabajar con voltajes positivos, ¿no? También existen reguladores para voltajes negativos, pero el LM317 es un regulador para voltaje positivo. Viene en cuatro formas, ¿no? Nos dice el datasheet. Tres de estas son más usadas para SMD y la última es la que vamos a estar utilizando más comúnmente, ¿no? Vemos acá las formas de fabricación y las aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos a ver acá dos datos importantes. Nos dice que el voltaje de salida viene dado desde 1.3 voltios hasta 37 voltios y que la corriente máxima de la salida es de 1 amperio, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo algunos datos de nuestro LM317. Vemos el encapsulado, ¿no? Es el tipo TO220. Bueno, es muy común ver este tipo de encapsulado, ¿no? Para transistores y reguladores. Vemos acá la configuración de pines, ¿no? El pin out. Esta es la entrada, la salida y el pin común, ¿no? Y acá este pedazo de metal que es sobresaliente de nuestro encapsulado también está a la salida, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, tenemos un diagrama de bloques en nuestro datasheet. No lo vamos a ver mucho a detalle. Bueno, acá vemos los parámetros máximos, ¿no? Que podríamos utilizar. Vemos una diferencia entre el voltaje de entrada y salida. El máximo debería ser como de 40 voltios. Pasados eso podría eh, quemarse, ¿no? Nuestro regulador. Una corriente de salida máxima de 1 amperio. No sobrepasar eso, ¿no? Bueno, la potencia, bueno, no nos da un dato directamente. Bueno, estos dos datos son los más comunes, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nos da algunos datos adicionales, ¿no? Eh, pero bueno, esto no lo vamos a ver mucho. Acá tenemos las curvas, ¿no? De prueba que se han hecho con este regulador, pero tampoco lo vamos a ver muy a detalle. Lo que vamos a ver un poco más es el circuito que nos propone el datasheet para armar mm, este, este, este regulador, ¿no? Para ponerlo, para configurarlo. Tenemos nuestro regulador, el M317. Vamos a tener un voltaje de entrada, un voltaje de salida, bueno, capacitores de filtro para la entrada y para la salida, y una configuración de resistencias, ¿no? Que en este caso va a ser una resistencia 1 que va a ser fija y una resistencia 2 que va a ser un potenciómetro, ¿no? Acá vemos cómo se va a calcular la fórmula de salida, el voltaje de salida. Bueno, acá hay otro tipo de configuración que podríamos utilizar, pero este no lo vamos a ver, ¿no? Adicionalmente, bueno, tenemos algunos circuitos, ¿no? Propuestos que podríamos implementar, pero el más utilizado es este, ¿no? El que vamos a estar viendo para nuestro laboratorio. Bueno, hasta ahí es el datasheet, algunos datos de diseño, ¿no? Que nos dan para los encapsulados, más o menos cómo va a tener las medidas nuestro pequeño regulador, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. En este caso vamos a ver en nuestro Proteus cómo es el circuito para implementar. Bueno, acá tengo yo el circuito que hemos visto en el datasheet implementado ya. Tenemos nuestro regulador LM317, dos resistencias, una fija de 240 ohms y un potenciómetro de 5K, ¿no? Tenemos dos capacitores, tanto de entrada y de salida. El de entrada es de 0.1 microfaradios, el de salida es de 1 microfaradio. A la entrada estoy poniendo un voltaje de, vamos a poner 18 voltios, ¿no? Le ponemos 18 voltios a la entrada, un diodo. Bueno, este diodo es opcional, no es obligatorio, es un diodo de protección para nuestro regulador. Y bueno, aquí sería nuestra salida, ¿no? Por eso es que tengo acá un voltímetro que va a medir nuestro voltaje a la salida. Adicionalmente, estamos implementando una etapa para bajar el voltaje, ¿no?
habíamos dicho que el voltaje mínimo era de 1.3 aproximadamente. Este pequeño circuito va a bajar el voltaje, ¿no? De 1.3 a casi 0, ¿no? Que está compuesto por 3 diodos y una resistencia de polarización para estos diodos. Y vamos a tener un voltímetro para medir nuestro voltaje final de salida. Bueno, vamos a simular nuestro circuito y como podemos ver, bueno, nuestro potenciómetro puede regular, ¿no? el voltaje de salida. Vemos acá cómo regula, según lo voy moviendo, va variando el voltaje de salida. Pero si yo quisiera tener un mínimo, por ejemplo llegar a 0, no me deja. En este caso yo tengo 1.25 voltios, ¿no? En este caso este es el voltaje mínimo, no puedo bajar más. Pero a la tapa de estos tres diodos veo que baja, ¿no? A 0.03 voltios. Esto en la práctica, bueno, es bastante parecido, ¿no? Lo que hacen los diodos es como que bajar, ¿no? El voltaje. Se van a polarizar los diodos y como sabemos cada diodo se va a polarizar de acuerdo al voltaje que le estemos poniendo y a la corriente, ¿no? Entonces se va a distribuir el voltaje, la caída de este voltaje en estos tres diodos y así nos va a quedar un voltaje mucho menor. En el caso de que no fuera aún suficiente en estos tres diodos, podríamos aumentar un cuarto diodo y tendríamos un voltaje mucho menor, ¿no? Pero la única consideración en este circuito es que al hacer este pequeño recortador de voltaje, lo que hacemos es bajar el voltaje final, ¿no? Si por ejemplo yo le aumento al valor máximo a mi potenciómetro hasta 100%, veo que la salida es de 16.4 y mi voltaje después de mi circuito de diodos es 14.5, ¿no? Se ha comido casi 2 voltios. Entonces, bueno, es como, bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, este sería el circuito a implementar. Ahora vamos a verlo de forma física. Bueno, tenemos el circuito implementado. Ya habíamos visto la parte teórica, ¿no? De el circuito simulado y el diagrama de cómo se arma este circuito. Bueno, acá vemos nuestro LM317 que está por acá, es el regulador variable que vamos a utilizar, ¿no? Tenemos dos capacitores de filtro, tanto de entrada como de salida. Tenemos nuestra configuración de resistencia potenciómetro. Tenemos acá dos potenciómetros. ¿Para qué sirven los dos potenciómetros? Este de acá es de 5K. Este sirve para regular, ¿no? El voltaje de salida de forma amplia. Y un potenciómetro de 500K que yo lo utilizo para afinar la señal de salida, podría decirse, ¿no? Bueno, es como que complementario, no es necesario utilizar este potenciómetro, pero si gustan podrían utilizarlo, ¿no? Adicionalmente tengo un puente, bueno, tres diodos en serie, ¿no? Que van a bajar el voltaje de salida, como habíamos visto, ¿no? Tenemos tres diodos, están soldados, y una resistencia de polarización, ¿no? Que va directamente a la salida de los diodos y esto va directamente a tierra. Para este circuito yo voy a estar utilizando una fuente de voltaje de 18 voltios DC, como pueden ver. A ver, les voy a mostrar por acá. Yo tengo esta pequeña fuente, bueno, este pequeño transformador, podríamos decir, que adapta, ¿no? De la señal AC de nuestros hogares a, aquí me dice 13 voltios, ¿no? A 800 miliamperes. Pero realmente esto me entrega 18 voltios. Bueno, 17, 18 voltios. Era algo aproximadamente por ahí. Pero bueno, lo vamos a medir a continuación para confirmar el dato. Y vamos a hacer pruebas, ¿no? Con este circuito. Vamos a medir los datos con nuestro multímetro. Entonces, vamos. Ok, lo primero es ajustar nuestro multímetro, ¿no? Vamos a ponerlo a DC. Vamos a medir en un rango de hasta 20 voltios, ¿no? Primeramente. Vamos a tener nuestras dos borneras, ¿no? Podemos utilizar lo que se nos haga más cómodo. Podemos utilizar unos cocodrilos o unos caimanes, como le dicen, ¿no?
para agarrar los pines. En este caso yo lo voy a hacer manualmente para que puedan verlo. Bueno, estos cables de acá en mi protoboard, como pueden ver, estos dos cables son la salida directamente del LM317. Estos otros dos cables son la salida después de pasar del puente de los diodos, ¿no? Después de que pasan esa etapa para bajar el voltaje. Y este último es la entrada, ¿no? Vamos a ver cuánto es el voltaje de la entrada. Lo medimos. Bueno, podemos ver ahí que mi voltaje de entrada es de 17.6 voltios, ¿no? Ese es el voltaje que está aplicando el transformador que ya les había mostrado. Bueno, sacamos esto, ya no lo vamos a necesitar. Bueno, vamos a bajar los potenciómetros al mínimo, ¿no? En este caso ya están al mínimo. Este potenciómetro podíamos sacarlo, ¿no? Solo para probar. Estos dos terminales están directamente, es como si solo estuviera utilizando un potenciómetro de 5K. Lo bajo al mínimo y bajo mi voltaje, ¿no? Para que esté en el rango de 2 voltios. Vamos a ver la salida del LM317, cómo se comporta, ¿no? Vemos que la salida del LM317 tengo un voltaje de 1.5 aproximadamente voltios, que son el mínimo que nos da, ¿no? Nuestro regulador. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este pequeño problema, ¿no? Si queremos un voltaje menor a ese. Para eso es nuestra etapa de los diodos, ¿no? Ahora vamos a medir el mismo valor de potenciómetro, no lo he modificado nada. Vamos a medirlo con el puente de los diodos, ¿no? En este caso estoy poniendo, ¿no? La bornera negativa con el negativo, bornera positiva con el positivo, y me sale un voltaje de 0.3 voltios, ¿no? Bueno, no es 0, pero es muy aproximado a 0, ¿no? Podríamos bajarlo hasta incluso a 0.02, depende de nuestro potenciómetro y del voltaje con el que estemos alimentando nuestro regulador, ¿no? Pero 0.3 voltios yo creo que ya es muy cercano, ¿no? Al voltaje 0 que estábamos buscando. Bueno, este es el circuito, solamente la parte del regulador para implementar en laboratorio, ¿no? Podríamos probar con señales de entrada distintas, ¿no? Por ejemplo, una de 18 voltios, no, una de 12 voltios, 24 voltios. Tendríamos que hacer algunas pruebas. Y si quisiéramos bajar aún más el voltaje de salida, podríamos intentar poner un cuarto diodo en nuestra etapa para bajar el voltaje, ¿no? En este caso yo estoy utilizando tres diodos, son los 1N4001. Podríamos utilizar cualquier diodo rectificador para hacer este proceso.